Me pareció que estaban bastante ubicados, que, porque por ahí, por ejemplo, en la unidad pasada con el posibilismo, con todas las cosas que abordamos, en la última clase de repaso del teórico, me pareció que por ahí eh, habían quedado un poco patidifusos jugando con la patafísica. Em, pero esta vez me pareció que estaban como más ubicados, ¿no? No era retórica, ¿no? Quería que me contaran un poco si están bien o no, en qué cosas están más perdidos y demás. Esta unidad es más sencilla, a mi parecer, que la anterior. O sea, retomamos textos y conceptos que ya habíamos visto, entonces, como decía la profesora, lo vamos a poder ver desde otra mirada y está bueno. Y bueno, el más fácil que la unidad anterior es sin duda. Bien, sí, creo que ese factor de repasar textos que ya se habían trabajado ayuda mucho al momento de facilitar como el reencuentro desde otra perspectiva. Bien, ¿alguien más me quiere contar cómo va? Hola Franco, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy de acuerdo con lo que planteó Martina. Evidentemente uno va adquiriendo alguna gimnasia para leer, entender. Está bueno ver textos que ya vimos de otra perspectiva. Yo no terminé de estudiar el de Freud, que estuve tratando de... O sea, leí el texto y vi tu video que me encantó, pero re conceptual, súper conceptual. O sea, el video re dinámico, el texto como... Siento que cada palabra es un concepto, digamos, como entonces, a veces es como que me pierdo en o sea, está bien, la vuelta a Kant tal vez es lo más importante, ¿no? O Ujú. el nudo de la cuestión en este punto. Pero bueno, es difícil seguirlo porque creo que nos faltan escalones, ¿no? Sí, sí, lo que aborda ahí Freud es realmente una labor titánica y eh, hace mucho trabajo y en relativas pocas páginas. Por ahí porque se apoya también en mucho de lo que ya había estado trabajando en años anteriores. Para el 18 ya Freud está bien avanzado en el psicoanálisis, entonces por ahí da por sentado algunas cosas. Pero, pero sí, coincido en que es un texto eh, complejo y con muchas cosas muy ricas. Por eso que como todos los textos propuestos de alguna manera en la cátedra, eh, me parece que la idea de la profe Minot no es que eh, agoten todos estos textos, sino brindarle un material al que puedan volver y revisar en próximos años de la carrera. Es decir, prácticamente todos los textos que vamos abordando tienen una profundidad eh, infinita, se les puede sacar mucho jugo. Eh, y sí, por eso yo en el video ese de Freud lo que intenté hacer es pasar rápidamente por sobre las ideas principales del texto, porque no me parecía tampoco bien eh, como ir directamente a lo que a nosotros nos importa sin explicar de alguna manera el texto. Entonces me pareció un paso necesario, que primero se entendiera a qué apunta Freud, cuáles eran las intenciones, la principal estructura del texto, las ideas, y después ir a lo que a nosotros nos importaba, eh, que era esa aproximación kantiana por parte de Freud, explícita en algún momento y desarrollado un poco más por el texto de la profe Minot que ya vimos en la unidad 2. Pero sí, creo que por nuevo y por distinto a lo que veníamos trabajando, ese probablemente sea el más difícil, el más complicado. Por eso traté de ser lo más conciso posible en ese video. Me alegro entonces que te haya servido. Bien,
Bueno, y ya que estamos con Freud, ¿algo que les haya quedado del texto? ¿Algo alguna duda que pueda atender? ¿No? Es muy interesante, sobre el final del teórico se le hizo una pregunta a la profe de Minot, que es la gran pregunta de la unidad es ¿cuántos universos? Hola Rocío, no pasa nada. Recién empezamos igual. La gran pregunta de la unidad refiere a la cantidad de mundos fenoménicos y me pareció muy pertinente la pregunta de cuántos mundos fenoménicos hay para Freud. Eh, y me parece que la respuesta de la profe fue muy buena, que de partida es una pregunta problemática porque me parece que se puede responder de varias formas, pero y que definitivamente daría para una tesis doctoral la justificación de una respuesta a esa pregunta. Pero la cuestión de fondo es que si la estructura psíquica es universal, entonces eh, la estructura psíquica y los pasos, el desarrollo, la génesis por la que pasa ese, ese aparato psíquico y las etapas son universales, en definitiva sigue habiendo una especie de sujeto universal, que no, las formas por las que eh, se procesan esos datos internos y se establece algo así como una especie de fenómeno son universales, así que seguiríamos hablando de un único sujeto. Me pareció una pregunta súper pertinente y algo muy interesante para que ustedes anoten o tengan en cuenta de cara a la evaluación de la semana que viene, al trabajo práctico. Bueno, Franco, una pregunta, sí, perdón. En sí. el texto de Freud, varias veces habla de afecto, ¿viste? Ujú. ¿Qué significa cuando Freud habla de afecto? Estoy tratando de encontrar, por ejemplo, el desarrollo del afecto. Sí, búscalo, a ver si lo encontrás Por en la ejemplo, parte, sí. varias veces, ¿no? Pero por ejemplo, ahora en la página 10, siempre que la represión consigue inhibir el desarrollo de afecto, llamamos inconscientes a todos aquellos afectos que reintegramos a su lugar al deshacer la labor represiva. ¿Cuál es, por así decirlo, la emoción eh, Ah, implícita eh, en ese impulso? El problema es que muchas veces, digamos, Freud lo aclara ahí, eh, el problema es que eh, la calidad de un afecto se hace, digamos, lo es tal solo para la conciencia. Entonces es como eh, es como intentar establecer qué hay ahí dentro de nuestras posibilidades sin por ello pretender eh, hablar digamos, designar con toda propiedad que allí, en el inconsciente, aparece ese determinado afecto. Lo es en la calidad que se nos aparece a la conciencia. Y nosotros de alguna forma lo buscamos extrapolar hasta allá. Es como que se está atajando, es la calidad que le atribuimos a esa cuestión nouménica, lo que no significa necesariamente que sea eso lo que está allí. Em, no sé si se entiende, es compleja la idea, em, pero es un poco el gesto que busca, eh, como la vuelta que busca hacer Freud. eh.
lo interpretamos solo desde la posición de la conciencia y de alguna manera eso lo extrapolamos al inconsciente, lo que no quiere decir que sea un en sí, sino solo en la medida en que se le aparece a la conciencia. Hay un juego ahí complicado entre eh, lo que está y no está en el inconsciente, lo que se aparece y no se aparece, porque bueno, siempre nuestro conocimiento del inconsciente eh, es mediado, no es inmediato. Agustín, tiene que ver también entre lo que se produce al momento que se reprime el hecho penoso, desligando la representación y afecto. Claro, sí, absolutamente. Eh, por eso tenemos, tenemos representaciones, cosas en el inconsciente que por ahí no podemos conocer directamente, sino más bien por los lazos que establecen cuando se produce la represión o por efecto de la contracarga y demás. Y se nos aparece en términos preconscientes y eventualmente conscientes. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Como les decía, la clase pasada ahí se evidencia muy claramente esa condición como nouménica de lo inconsciente y que tanto se jugó a principios del siglo XX en el arte, por ejemplo. Esta cuestión eh, tan terrorífica que tiene el inconsciente de ser al mismo tiempo. ¿Me escuchan muy bajo? ¿Todos me escuchan bajito? No, Franco. ¿Todos me escuchas bien? Bien. Sí. Iba a decir que te veo bajito, pero no quiero que te enojes. Bueno, no sé si tocar la cámara para parecer más alto o debería erguirme más derecho. Bueno, imagínense que soy más alto. La próxima vez subo más la silla, ya veo cómo hago. Igual estoy muy seguro de mi altura, no me siento complejado al respecto. Eh, Así que no me ofende el comentario. Gracias en cualquier caso. Em, Bien, algo más del texto de Freud. Como decíamos antes, lo más importante es la cuestión kantiana en este eh, desarrollo un poco que se propone en esta unidad desde las concepciones, desde los sujetos eh, universales a aquellos más particulares, más situados y por supuesto más corporizados. Ya vamos a ir un poco más por ese lado. Pero me parece que la familiaridad con los textos nuevamente ayuda a que entiendan eh, como ese, ese proceso que aparece allí en encarnación de las experiencias fenoménicas. Pero bueno, ¿alguna otra cosa con Freud, como decía? María Luz no me escucha, pero todos me dicen que se me escucha bien y las barritas eh, en el redondelito azul hacen así que como que eh, el software me está identificando. Sí, Gabriela. No sé si es importante en este momento detenernos en eso, Sí. pero digo, tendría que releer y volver a ver el video tal vez, pero cuando identifica los sistemas preconsciente, consciente e inconsciente, en algún momento emparenta o asemeja o une o no sé, el preconsciente con el consciente. ¿Entendí bien? ¿Cómo sería eso? Sí, al principio sobre todo porque se trata
dividir entre aquellos. Freud siempre, ya lo van a ver cuando en psicoanálisis sigan estudiando los otros textos de Freud, eh, siempre procede así, como que él pretende mostrar al lector el mismo proceso por el que él pasa desde una especie de... ahí vuelvo a eso, contesto, ahí vuelvo a tu pregunta, Caterina, contesto esto primero. Em, ese proceso por el que él pasa desde la absoluta incertidumbre eh, hasta una certeza o a veces como una seguridad eh, probabilística o algo así como un educated guess, me sale en inglés como una conjetura educada, una cosa así, como incluso diciendo, incluso si no podemos estar seguros de esto, tenemos elementos para creer que tal cosa. Siempre hace ese paso Freud desde la absoluta ignorancia, supuesta ignorancia de él, hasta los resultados que él alcanzó. Desmenuza mucho. Hay a quien le puede resultar eh, cansador por cómo hace el desarrollo y otros a los que les puede gustar por cómo busca ser minucioso y cómo armar la pared con todos los ladrillitos teóricos. Respondiendo directamente a la pregunta, lo que él no los divide al principio porque simplemente aborda la cuestión de, es tópica en un primer momento de las cosas que se pueden hacer conscientes. Entonces, la primera división está entre aquello que es, siempre va a ser inconsciente y aquello que puede hacerse consciente en algún momento. Por eso les pone lo que yo decía, IC a los sistemas. Y después, eventualmente, una vez que ya eh, entendemos que hay una nueva censura entre el, el sistema preconsciente y el consciente, ahí ya tenemos una nueva división tópica. Eh, entonces, por eso forma parte del desarrollo una primera división entre lo que no puede ser consciente y lo que sí lo puede ser, y después más adelante tenemos la forma final de lo que va a conformar la primera tópica freudiana, eh, con esta división. Pero ese sería más o menos la... Es una estrategia del desarrollo de la retórica freudiana de marcarlo en un momento para después proceder a complejizarlo. ¿Sí? Ya, gracias. Caterina, Freud entonces habla de muchos sujetos o uno solo, perdón, no me queda claro. Vamos a quedarnos con lo que yo entiendo que el hecho de que la profesora reconociera que es una buena pregunta, me parece que da cuenta de que puede ser problemático o que a lo mejor puede haber interpretaciones alternativas. Pero vamos a quedarnos con lo que dijo ella, que es que no, en la medida en la que eh, las estructuras psíquicas y el devenir, ella hablaba de que hay un solo complejo de Edipo, aunque lo experimenten de dos maneras distintas, eh, digamos, varones y mujeres en principio para Freud. Hay un sujeto que es universal. Quizá también la patología, quedémonos con esto, ¿no? Lo, lo- lo que sostiene la profe Minot es que eh, en Freud habría, o la respuesta que elaboró de alguna manera rápida ahí fue que habría un sujeto. Digo, quizás, hagamos paréntesis y todo como un comentario al pasar, quizá el hecho de la importancia que tienen las patologías y la psicosis. Podría haber elementos para cuestionar ahí la unidad de de ese sujeto, pero bueno, ya nos estaríamos yendo mucho. Así que bueno, por lo pronto quedémonos con que en Freud hay uno también. Ah,
Marcos Ariel, los textos de Freud me resultan claros al principio y todo se oscurece en la página 2-3. Ni te digo la 8, la 20. Uy, sí, cuando empieza a hablar de las patologías, hace un salto como que venía armando el puentecito y por ahí cuando habla de las patologías parece que retrocede, toma carrera y se tira así como Mario en el Super Mario Bros. Uno, en el primero de la Family, una cosa así. Em, bueno, de la Nintendo en realidad, la Family era una consola trucha china, gracias a la que pudimos jugar. Em, María Luz Jiménez, tenía que hacerlo lo más encajable a la ciencia moderna. Sí, por eso digo la cuestión de ir justificando de a poco todos todas las propuestas que él hacía. Em, En definitiva, todo el psicoanálisis, él eh, lo arma y lo defiende muy a pulmón eh, contra muchas de las tendencias de ese momento. También, como decía la otra vez, medio que le permitió una especie de, en términos de economía, un océano azul, digamos, cuando muchos biologicistas estaban peleando por quién era el que reducía de manera más efectiva, él armó una alternativa que iba por otro lado, que en principio eh, admitía la prioridad de los fenómenos, la prioridad del orden biológico por sobre los fenómenos, por sobre el estudio psicoanalítico como una aproximación tentativa que eventualmente iba a desaparecer, pero bueno, que terminó tomando entidad. Em, bueno, algo más de Freud. ¿No? Bueno. Em, ahí con la profe hablaron mucho ya de Kant, de María Luz Jiménez. Moyano explicaba la intención del psicoanálisis de hacerse virus. Ay, me da curiosidad eso. No lo tengo a ese texto, o si lo tengo, eh, no lo recuerdo. Eh, Me da un poco de curiosidad, pero creo que si nos vamos por ese lado se va a ir mucho la conversación. Eh, pero sí, supongo que el hecho de que hayamos llegado a hablar de neuropsicoanálisis o de psicoanálisis relacionales o digo, psicoanálisis existencial, al habernos encontrado con tantas variedades de psicoanálisis, eh, da cuenta de esa condición viral que tiene de mutar enseguida, adherirse a algunas cosas y convertirse en algo más. Es una característica extremadamente interesante del psicoanálisis, el haber pasado de ser una ciencia burguesa a conjugarse con el marxismo en los 60. Es realmente apasionante estudiar la historia del psicoanálisis y los cismas que tuvieron lugar ahí. A copar los kioscos, sí, también. Bueno, sí, pero siempre tuvo eso de apasionante. Digo, no necesariamente para mí, digo que llamaba la atención de la gente el psicoanálisis. Tiene una mística muy particular esto de indagar en nosotros mismos, qué es lo que hay en nuestro inconsciente y demás. Bueno, como decía, de Kant me parece que ya no queda mucho para discutir la existencia de un único mundo fenoménico que está supeditado a la existencia también de un sujeto universal. Ahí me parece que no hay mucho para discutir. Em, que es como viene siendo para las otras unidades también, Kant es algo así como el punto de partida que es necesario entender
para después pegarle con todos los otros autores, de alguna manera. O sea, entendemos a Kant para sacarle el cuero, para criticarlo sobre todo. Eh, pero bueno, como hiciste también muchas veces la profesora, tenemos que entenderlo bien eh, al momento de valorar qué le cuestionamos. Con Kuhn, ¿cómo van? A mí me parece que por lo que escuché en el teórico, se atendieron varias dudas o varios, en principio, malentendidos o potenciales malentendidos respecto del texto de Kuhn. No sé si, o de la posición kuhniana, digamos, del sujeto kuhniano. Eh, ¿Cómo vamos con eso? La respuesta básica es que sí, hay tantos, el sujeto en Kuhn es social y hay tantos eh, sujetos como comunidades científicas nos encontremos basadas en las matrices disciplinares que, que aparecen, con especial énfasis en los ejemplares, que era lo que decía bueno, lo defiende el mismo Kuhn y es otra también de las bases de los distintos trabajos de la profe Minot, eh, que esa es la característica esencialmente práctica de la propuesta kuhniana. Camila Jiménez, buenas, profe, ¿cómo está? Bastante bien. Recién entró una consulta. ¿Ya corrigió el último trabajo práctico? No, todavía no pude ponerme con los trabajos prácticos. Me voy a poner apenas prueba, apenas pueda. Tengo entendido que el profe Caseta ya corrigió algunos trabajos prácticos. Yo me voy a poner con eso apenas pueda. Bueno, de Kuhn decía alguna cuestión. Esa era la respuesta básica, los aspectos como imprescindibles que tienen que quedar claros. Y después si hay alguna otra cuestión particular, la vemos ahora. Bueno, entiendo que nada de Kuhn. Vamos a pasar entonces a el que preparé mejor, lo leí para hoy, fue eh, el texto de Le Breton, El sabor del mundo. Un texto lindo, ¿no? ¿Qué les pareció? Es sencillo, es fácil de leer Le Breton en comparación a los otros autores. Vean. Y aparte es contundente. Ujú, O sea, aparte de bonito, es contundente. O sea, es difícil sostener lo contrario a lo ujú. que él sostiene después de leerlo. Por ejemplo, que ver no es un hecho simple, ¿no? Es el resultado de una determinada educación. Me gustó mucho a mí. Vean. Hay una, se va viendo en Le Breton, complejiza lo sensorial, lo abre al mundo. Sí, 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 sí. Caterina Abeldaño, profe, a mí me quedó la duda de por qué la profe en el teórico dijo que el texto de Le Breton habla de cuerpos y en Kuhn son más bien cuerpecitos. Sí, está bueno eso. Eh, Bien, ¿alguien quiere tomar la posta en esto? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia de la corporalidad lebretoniana de la cuniana?
Ah, sí, eso que dice de mi cuerpo tiene la misma carne que la del mundo, es hermoso, hermoso, muy lindo. A mí me parece que en Kuhn todavía el cuerpo está más cerca de ser una abstracción. Y en Le Breton, por ejemplo, es la vista, el olfato, supongo, ahora no lo recuerdo, no lo tengo a la vista, pero se podría pensar el tacto, lo que escuchás, digamos, es como más, está más cerca de lo concreto, Le Breton, o del cuerpo físico, me parece. Eh, Bien, gracias. Me parece que Le Breton le suma la cultura al cuerpo, un poco lo que hablábamos en el Sí, teórico, ¿no? Como la cultura en un punto determina también al cuerpo y el cuerpo no solo recibe, sino que también el cuerpo construye el mundo de alguna manera. ujú, bien, me gusta eso, sí, sí, sí. La educación le aporta datos, comenta María Luz Jiménez. Sí, pero creo que ahí estaríamos más eh, quizá más en Kuhn, porque, bueno, por supuesto ya no tenemos en Kuhn un sujeto pasivo y de alguna manera en todos los autores que revisamos le, le atribuyen cierta eh, actividad al proceso de conformación de fenómenos, pero en Le Breton y Haraway los encontramos en su máxima eh, expresión. En estos autores casi parece que la parte más pasiva en la construcción del fenómeno es relegada. Nos encontramos casi hacia una producción fenoménica que es muy activa. Entonces, el ejercicio de ver en Le Breton, casi que la sensación es completamente percepción. Lo que, lo que vemos no tiene casi nunca una condición de dato sensorial puro, sino que es prácticamente toda una percepción eh, articulada por nuestra formación cultural. Pero en ese sentido, por eso quería hacer quería matizar lo que decías, María Luz, que no es tanto que la educación le aporte datos, sino que eh, la formación cultural que nosotros tenemos, o a lo mejor una educación en un sentido muy amplio, considerando todo lo que sería nuestra crianza y nuestro habitar comunitario, eh, ya condiciona nuestra percepción en ese sentido. Entonces, eh, nos encontramos sintiendo de manera cultural directamente. Eh, por eso hago ese matiz para no ponerlo tanto en términos eh, racionales o cognitivos, sino enfatizar la condición corporal de, de la educación y de esta adquisición de datos o de información que que por ahí es una perspectiva como más cognitivista, que no estoy seguro que se aplique a este caso. Después preguntas, ¿adquirida? Sí, claro, como decía, por la crianza, en la medida en la que eh, todo el mundo en el que no, nuestra percepción del mundo fue moldeada por la sociedad, por la cultura y por el tiempo en el que vivimos. En ese sentido, no, eh,
En ese sentido es adquirido, pero me parece que no como opuesto a innato. No, no estoy seguro que en Le Breton podamos pensar en algo así como una sensación o una percepción innata. Eh, me parece que ahí la dualidad no tiene mucho sentido. Toda sensación y toda percepción pasan por un prisma eh, cultural, semiótico, lingüístico, corporal, y sería imposible algo así como una percepción o una sensación absolutamente innata. Ahí habla como de los primeros días de vida, de los infantes, a lo mejor podríamos pensarlo ahí, pero de nuevo ya habla también hasta de eh, toda una serie de sensaciones táctiles y auditivas desde la placenta. Entonces, eso, no sé, ya vieron, ya fueron viendo lo problemático de la dualidad de innato adquirido, sobre todo lo charlamos cuando hablamos de Lewontin, pero por eso no estoy seguro de que en este caso se aplique. Marcos Ariel Rivero, en Kuhn también está mucho más presente la figura de la comunidad científica que el cuerpo. Sí, sí, nos estamos viendo. Vamos a volver a la cuestión de los cuerpos. Pero creo que de alguna manera lo estamos comentando. Agustín Lisandro de Melchori, adquirida y agregaría que también es modificable. Claro, pero sí, es modificable, pero por eso al rechazar como una cuestión, digamos, si por adquirido estamos diciendo que es algo que se forma eh, en términos ontogénicos, sí, es adquirida y en ese sentido es modificable. Pero como digo, no tenemos que eh, oponer algo adquirido a algo innato, porque realmente no tenemos como elementos para pensar en modalidades sensoriales, por ponerles ese nombre, en el vacío. Están siempre mediadas culturalmente. Pero no, y acá este es el punto, que si surgen dudas con esto después lo desarrollo. Em, no es que la cultura y el cuerpo sean barreras como que nos impiden conocer el mundo. Son caminos para encontrarnos con él. No, no tienen esa connotación negativa acá. Eh, son más que murallas, son puentes concretos que nos habilitan el encuentro con ese mundo. Ah, María Lu Jiménez, sería lo sensorial más el mundo vivido. Es que casi que no es posible hacer tal distinción, me parece a mí, en Le Breton. No estoy seguro. Podemos, como decía la profe Minot, en el teórico, distinguir a lo mejor entre el estímulo y, y hay un dato sensorial. Lo que pasa es que el entrelazamiento entre la sensación y la percepción es tal que no hay una cosa que se le agregue a la otra, ya están entremezclados de antemano. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí?
Bueno, pero volvamos un poquito creo que todo esto ayuda a desarrollar la idea, pero vamos a contestarla directamente. La profesora señala, em, lo dijo, estoy bastante convencido que fue el teórico pasado, que en, en Kant y en Kuhn, por ejemplo, no podemos decir que no hay cuerpo porque nos encontramos con datos de los sentidos. Entonces, hay de alguna manera allí un cuerpo eh, que siente. El tema es que este cuerpo es, como decimos, es como bastante pasivo, un poco que eh, se limita a percibir y son otras estructuras que no son marcadamente, directamente corporales, eh, las que conforman la parte activa en la conformación de ese fenómeno. Eh, el espacio y tiempo en Kant, las matrices disciplinares en Kuhn como un aspecto más social. Pero el tema es que, bueno, pareciera que en estos autores el cuerpo se limita a ser receptor de esos datos sensoriales, se limita como a ser estimulado y pasar estos datos, esta información, como mandarla. Y después eh, son otras estructuras las que trabajan esos datos y habilitan la conformación de un fenómeno. Cuando vamos a autores como Haraway y Le Breton, ya nos encontramos con que todo lo que trabaja ahí es corporal. Estamos hablando de un cuerpo. Pero de nuevo en este punto, Martina Cariñano, ¿es como un cuerpo receptivo? Sí, sí, me parece que es una forma de verlo. Sí. eh, pues ahí estaría esta condición de cuerpecito. Es como que se limita a la recepción del estímulo y la conformación de un dato sensorial. El procesamiento lo hacen otras cosas. Marcos Ariel Rivero, cuerpos particulares, heridos, racializados, culturizados. Sí, 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 definitivamente. La, el valorar la invisibilización de esos mundos fenoménicos por alguna hegemonía, como habíamos hablado antes, por la autoidentidad, por ejemplo, nos permite después valorar como esa doble condición de sufriente, eh, la experimentada inicialmente y la victimización producida por un borrado de, de ese mundo fenoménico como aceptable, una cosa así. Pero antes de ir a la cuestión directamente política, eh, me parece interesante subrayar qué tipo de cuerpos son los que están ahí, porque la profesora hacía mucho hincapié en esto y me parece que es un aspecto súper interesante. No estamos hablando de un cuerpo biológico como el médico, atravesado por la anatomía, no estamos hablando ni siquiera de un cuerpo porque hay muchos estudios que yo, la tomografía por emisión de positrones se puede hacer en un cuerpo vivo. Son técnicas de neuroimágenes que apuntan a estudiar el flujo sanguíneo en personas vivas. Entonces, ahí podemos valorarlo todavía en ese sentido, no en un cadáver, sino en una persona, en un individuo, vamos a despersonalizar un poco, en un individuo vivo. Pero, como decíamos, no se trata de este cuerpo pasado por la rejilla de,
de la medicina, de la biología, de estas, de todas estas prácticas y modelos objetivantes, sino se trata de un cuerpo vivo que experimenta sensaciones, eh, que se orienta hacia el mundo. Ahí me parece que siempre nos encontramos con el problema de dejar de pensarlo en términos objetivantes por la formación que tenemos desde toda la vida, eh, y pensar un cuerpo como, porque por ejemplo, ahí en lo que ustedes decían, un cuerpo físico, sí, es un cuerpo físico, pero un cuerpo viviente, un cuerpo eh, que se orienta hacia el mundo, no es físico en un sentido fisicalista, como conjunto de moléculas que conforman células, que conforman tejidos, que conforman órganos, que conforman sistemas de órganos, y por lo tanto ni biologista. Eh, Se trata de un cuerpo que en última instancia tenemos muchos límites para alcanzar porque solo experimentamos de alguna manera el nuestro. Es un cuerpo ahí que resiste la objetivación absoluta. Eh, se trata de un cuerpo más en esa línea que, bueno, que el feminismo se encargó de subrayar y de poner en primera línea, que algunos esbozos eh, fenomenológicos a principios del siglo XX se intentaron acercar a eso. Merleau-Ponty se considera el fenomenólogo de- del cuerpo, eh, pero que todas las implicaciones políticas del respeto hacia estos cuerpos fueron sobre todo subrayadas por pensadoras feministas. Se entiende un poco esa oposición entre ese cuerpo de la medicina, de la biología y el cuerpo eh, vivo del que estamos, vivo, centro de experiencias del que estamos, bueno, no sé si centro, pero lugar de experiencias al menos. ¿Sí se entiende? Bueno. em, y de nuevo, porque acá hay otro peligro que aparece, que es el del individualismo. Que es decir, bueno, sí es un cuerpo que se encuentra en la soledad de sus experiencias y demás. Nadie puede tener las experiencias que yo tengo y demás. Está bien, pero Le Breton, eh, creo como lo hace también Haraway, insiste en algo más. Esa misma corporeidad se forma culturalmente. Difícilmente haya algo de nuestro cuerpo y de la manera en la que vemos el mundo que no haya estado afectado por eh, determinadas, eh, determinados valores de la cultura, determinadas disposiciones que son, cuando digo disposiciones, digo, podemos decir desde la conformación de las familias, de las instituciones, hasta la manera en la que funcionan las aulas, en las escuelas, hasta el urbanismo, la disposición de las calles. eh, Como decía la profesora, si estamos orientados a sobrevivir, a la supervivencia, aunque parece que no estemos digamos, muchas veces al pensar que no estamos en la jungla o en el desierto,
tendemos a pensar que estamos en algún espacio de alguna manera neutro, pero también nosotros estamos orientados a sobrevivir de alguna manera. Es decir, nos enseñan a inhibir cierto tipo de impulsos, a ser más o menos competitivos, a perseguir nuestros sueños, pero con ciertas limitaciones. Hay toda una disposición hacia la supervivencia que hemos desarrollado y que por ahí la tenemos tan naturalizada que no nos damos cuenta. Andar por determinados lugares en ciertas horas está bien, en otras no, cómo reaccionar frente al peligro. Todo eso de alguna manera se está conjugando en nuestro cuerpo y está marcando una determinada orientación de este, una cierta forma de procesar la información. Em, hay muchas personas que viven en zona céntrica, Nueva Córdoba, aquí. ¿Alguien? ¿Nadie? No, profe, en Mendoza. ¡Ay, qué lindo Mendoza! Oh, En qué San lindo. Rafael, Mendoza, mejor. Oh, fui hace poquito a San Rafael, es hermoso. Qué bueno. Em, bueno, no quería, yo para no ponerme a mí de ejemplo, pero... Ay, mala señal. Bueno, em, Villa General Belgrano, qué lindo. Hermoso lugar. Em, bueno, mi punto era el siguiente. Yo quería preguntarles si alguien se había mudado o vivía en una zona de mucho ruido, que hay gente que desde que me voy a Córdoba siempre viví en... Bien, Gabriela, naciste en Ciudad de Buenos Aires, bien. ¿Y no te han dicho cuando te iban a visitar, claro, pero depende del lugar en el que estés? No sé si será muy... ¿Es tranquila la zona? En Caballito. Bueno, sí, Caballito me imagino que es un caos los días de semana. Em, pero la pregunta es la siguiente. Sí, caos. Bueno, pero el punto es que llega un momento en el que dejas de percibir ese caos, ¿o no? O por lo menos lo percibís mucho menos que las personas que van a visitarte desde un pueblo, desde una zona más rural. Es como, ¿cómo aguantás esto? Te pueden llegar a decir. Y qué sé yo. Claro, exactamente, se incorpora en el sentido más, así como dicen los chicos de hoy en día, literal, en el sentido más literal de la palabra, se incorpora. Bueno, claro, y en La Pampa y en un lugar se naturaliza, sí, claro. Eh, Alejandra, y en un lugar tranquilo, no conozco nada de La Pampa, en un lugar tranquilo de La Pampa, Laura, yo pasé de Altagracia a Nueva Córdoba y me quería morir. 2 meses después ya ni me da cuenta, claro. Es dentro de todo ciudad. Bien. Porque a mí me pasa que me resulta bastante, por el contrario, me resulta muy perturbador el silencio, me resulta muy difícil. O sea, lo disfruto si estoy paseando, si estoy de vacaciones o tranquilo, pero, pero para trabajar, por ejemplo, necesito algo de ruido en el ambiente. Y encuentro llamativo el silencio. Eh, yo por mi parte es como que me llama la atención no estar eh, permanentemente bombardeado de sonidos. Entonces, como digo, hay... es súper chiquito, no hay ruido. Es bastante caótico el centro de Córdoba. Pero de nuevo, uno se acostumbra, lo incorpora.
O todas las cosas cuando uno va por primera vez a Buenos Aires, incluso desde Córdoba es muy chiquito, es tranquilo en comparación a lo que es el microcentro de Buenos Aires, y resulta perturbador a uno que incluso sin ser pueblerino se enfrenta a esas situaciones como muy llamativo. Pero bueno, mi punto. Interiores de Corrientes, mucho silencio, me aburre. Eh, Mi punto es el siguiente. Eh, de alguna manera nos orientamos corporal, sensitiva y semióticamente hacia ese espacio al que habitamos. Uno dice, estamos orientados a sobrevivir en él y para eso desarrollamos ciertas modalidades perceptivas. Eh, Hay cosas que percibimos y cosas que no. Llega un punto en el que dejamos de escuchar todos los autos que pasan eh, para centrarnos en otra serie de sonidos. Por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Eh, entonces, eso tengan en cuenta. Cuando estamos hablando del mundo fenoménico que se aparece a un cuerpo, no lo estamos pensando tampoco desde un solipsismo, desde la soledad de la experiencia fenoménica de esa persona. Que hay, puede haber algo irreductible ahí en cualquier caso, pero lo estamos pensando atravesado por un montón de cuestiones que son lingüísticas, que son culturales, que forman parte de la crianza y que se han hecho carne en nosotros. Eh, Se han hecho carne, de nuevo, en el sentido más literal posible muchas veces, en disposiciones eh, hasta del sistema nervioso y del cuerpo que hemos eh, desarrollado. Por ciertos lugares uno puede caminar de cierta forma y en otros tiene que caminar de otra forma. Forma todo parte de esa disposición corporal. Bien, entonces creo que en este punto ya se va entendiendo la radicalidad de la propuesta de Le Breton. ¿Por qué hay las sensaciones son siempre percepciones en algún sentido? Los ejemplos, ¿se acuerdan algunos de los ejemplos que da él en el libro? ¿Nada? ¿No llegaron a ese? ¿No lo leyeron? ¿No se acuerdan de ninguno? Bueno, la aproximación que él hace es un poco antropológica, de mostrar las diferentes formas en las que se perciben los, por ejemplo, los colores. El color es muy difícil pensar, o nos resulta muchas veces muy difícil pensar el color como algo cultural. Si uno dice, en definitiva, son longitudes de onda. La experiencia del color debería ser objetiva porque con lo que nos enfrentamos ahí son longitudes de onda y eso debería afectar a todos los sistemas nerviosos, a todas las cortezas visuales de la misma manera. Y sin embargo, él muestra que no solo que hay culturas o sociedades que tienen más o que tienen menos o que la designación cubre dos o tres colores que nosotros a lo mejor distinguimos,
sino que hay culturas, pueblos originarios que le atribuyen otras características, es decir, los colores son como más luminosos o más oscuros, eh, o son más secos o más húmedos. Entonces es absolutamente distinta la manera en la que perciben el color. No pasa por las formas que nosotros les atribuimos, sino que son otra cosa totalmente distinta. Entonces, incluso hasta en algo tan básico como eso, se ve la diferencia en la conformación de las sensaciones en distintas culturas. Bueno, por supuesto, las experiencias que relata de otros antropólogos. Recomendación ñoña de la semana, para aquellos que les guste el anime y para los que no les gustan, deberían verlo también porque está fantástico. Un anime que lo llevamos más o menos al día, tercera temporada, terminó hace poquito, Golden Kamuy. eh, Transcurre en el norte de Japón y muestra un poco el choque de cultura en eh, Maika me pregunta, ¿en qué plataforma? Yo lo veo en Crunchyroll, pero Mm, yo lo vi en Crunchyroll. Pero como digo, hay opciones para verlo, eh, digamos. ¿Puede repetir el nombre, profe? Ahí lo Porfa. escribo, ahí lo escribo. Mejor. Genial. Golden Kamuy. Digamos, no lo vean en anime FLV porque sería defender la piratería. Así que en anime FLV no lo vean. Como una opción que yo no recomiendo, anime FLV. Una que no se me ocurre en este momento. Em, y muestra el choque entre la cultura propiamente japonesa y la cultura Ainu, este pueblo originario del norte de Japón y de algunas islas de Rusia. Está hablando en mandarín, profe anime. Sí, yo sé que suena, bueno, uno relaciona por ahí anime con Goku tirando Kamehameha o Sailor Moon, qué sé yo. Pero es un anime es ficción histórica en este caso y de lo mejor que he visto en el anime en años. Sí, es realmente otro tipo de anime. El mangaka, porque está basado en un manga, vivió ahí en el norte de Japón y hay una labor de investigación sobre la cultura Ainu, eh, que es fantástica. Transcurre a principios del siglo XX, inmediatamente después de la guerra eh, entre Rusia y Japón. Y muestra mucho el choque de distintas culturas, incluso desde dentro de los distintos lugares de Japón, eh, cómo eh, las habilidades que cada uno dispone y la manera en la que se orienta al mundo cambian en relación con el lugar en el que se criaron. Y bueno, es un anime que lo tiene todo, ¿no? Aventura, comedia, personajes extremadamente interesantes. eh, Como digo, no tiene nada que ver con esas porquerías de Isekai, de viajes a otros mundos que tanto plagan el anime contemporáneo. Es otra cosa, no tiene fanservice. Bueno, es discutible, por ahí hay algo de exhibición de los muchachos, pero extremadamente interesante. Si lo quieren bien, me parece una obra maestra y me enganchó desde principio a fin,
sin ningún elemento sobrenatural, tampoco es, como digo, ficción histórica, con las hipérboles que uno puede esperar en el anime. No me voy más de tema, porque lo que quería hablar en definitiva era de la experiencia, de las experiencias antropológicas. De cómo el, en el texto se relata que pueblos que viven en regiones árticas son capaces de identificar cualidades en la nieve o oler cosas u oír cosas que alguien que no está entrenado, que no está habituado a ellas, no escucha. El autor llega a, a referir a qué pasaba en el medioevo con todas las experiencias religiosas o las brujas. Analía, ¿va a hablar de Haraway? Después suba a la clase. No pensaba hablar expresamente de Haraway, como porque es un texto que ya abordamos y que la profe también trató, pero si hay alguna duda en particular o algo de Haraway, lo comento. Y sí, después subo a la clase. Quédate tranquila, Analía. Le Breton juega con qué pasaba con todas estas experiencias. De nada, que te vaya lindo. Con todas estas experiencias del medioevo respecto de brujas, ángeles, es decir, cómo la disposición de las personas a verlas eh, generaba esas percepciones. Y no hace falta irse mucho, ¿no? Bueno, yo soy de San Francisco originalmente. Y mi papá me comentaba que incluso cuando él era chico se hablaba de ánimas y todo ese tipo de supersticiones, por ejemplo, que rodeaban los cementerios. Ah, mira, Martina, soy de San Francisco. A todos lados a donde voy siempre hay un sanfrancisqueño. No quiero decir que seamos plaga, pero bueno. Y incluso ya en esa época, estamos hablando de nuevo, pleno siglo XX, la disposición existía de tal forma que había un montón de leyendas rodeando, por ejemplo, el cementerio. O bueno, acá en Córdoba tenemos la pelada de la Cañada también. Eh, a principios, no estoy seguro si a fines de 19 o principios de 20. Bueno, en cualquier caso tenemos un montón de leyendas ya urbanas que se generan en base a la disposición a ver cierto tipo de fenómeno, a una comprensión, digamos, del mundo que ya condiciona lo que existe. Eh, si hubiera acá algún jugador de rol, hablaría de mi juego favorito de rol, el de Mago la Ascensión, eh, pero como no lo hay, lo voy a omitir. Em, Entonces creo que resulta, con todos estos ejemplos, espero que resulte claro que de lo que estamos hablando no es ya de un dato de los sentidos objetivo que luego se pasa a transformar en determinada percepción, sino que hay toda una orientación hacia el mundo, hacia lo que percibe, que va seleccionando y que va a, como articulando, como armando una percepción en base a esa disposición que ella tiene, que como vimos es eh, corporal y es cultural. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. ¿Sí?
Ars Magica. Ars Magica es el precursor de Mago. Estoy bastante convencido. Ars Magica era hace como 20 años. Mira. Sos rolero veterano. Mira qué lindo. Me hubiese gustado jugar por aquellas épocas. Yo entré medio tarde. Em, sí, me parece que en Ars Magica está la Orden de Hermes. Bien. Bueno, no, pero estoy bastante convencido de que es el precedente de Mago de la Ascensión. Bueno, una aclaración más que me surge hacer es que la posición... Agua, hielo y fuego, sí. Ay, no me acuerdo. No, no lo he leído en profundidad, Ars Magica, lo he pasado. Como que muchos de los juegos, que es un juego que por las mecánicas quedó algo vetusto a esta altura, aun cuando la ambientación sea muy interesante. Eh, en algún momento lo tendré que revisar. Gracias por comentar, me hiciste sentir acompañado, no soy el único rolero en la clase. Sí, el sistema de narrativo también usa 2 de 10. Pero bueno, no sigo distrayéndome. Otra cosa que quería aclarar es que no estamos cayendo acá en una especie de sociologismo o idealismo o ningún tipo de reduccionismo. No va por ese lado la propuesta de Le Breton. En un momento dice que el color rojo no ruboriza y el perro, la palabra perro no muerde. Es decir, lo que él está proponiendo no es reducir, armar toda una ontología basada en un relativismo cultural o especista, no va por ese lado la propuesta, pero sí establecer que las percepciones que nosotros tenemos son activas, como decía, y articuladas, posibilitadas por la conducta. Después hay una especie de diálogo posible, pero es muy difícil y se tienen que dar muchas condiciones para que nos entendamos. Bueno, ahí voy, Débora, con tu pregunta. Antes que nada, ¿se entiende esto? Porque eh, me, me interesa que en este sentido que entiendan que la propuesta de Le Breton es antropológica, me parece, en un sentido muy amplio, pero no pretende conformarse, me parece, entiendo, en eh, en una ontología o en una epistemología sistemáticas que reduzcan de alguna manera eh, el mundo a lo percibido. Bien. Hay algo más que tenía para comentar. Vamos a ver la duda de Débora. Tengo una pregunta, perdón por saltar con esta pregunta. Desaprobé el trabajo práctico 2 y el 1 y el trabajo práctico 4 no lo pude hacer. ¿Tengo posibilidades de seguir cursando la materia o ya quedé libre? Recordemos que son 7 trabajos prácticos y va a haber un recuperatorio por el problema que hubo en el trabajo práctico 1. Entonces, teniendo en cuenta que ustedes tienen que aprobar 5, lo que tienen, digamos, con lo que hay que cumplir es con aprobar 4 de los 7
y el recuperatorio. O sea, repasemos. Desaprobaste el trabajo práctico 2 y el 1, entiendo que el tercero lo aprobaste. Si eso es así, aprobando el 5, el 6 y el 7 tendrías 4, uno más y serían 5. Así que en principio no quedaste libre. Sí. Sí hay un recuperatorio para el parcial, Laura. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos con Loretón? Silencio, asumo que vamos bien. El que calla otorga. Bueno, Muy bien, profe. bueno. Un señalamiento que me parece interesante es la manera distinta, pero complementaria, entiendo yo, en la que Le Breton y Haraway abordan el tema de la vista. Le Breton señala que las feministas a Irigaray, cita Le Breton, como las feministas han señalado el énfasis en la vista como una cuestión relacionada con el patriarcado, cómo la vista es el sentido del hombre, y pone ahí muchos ejemplos de la objetivación que se produce de la mujer eh, mediante la vista, es decir, cómo la mujer tiene que verse bella, mientras que, digamos, la mujer tiene que verse de determinada forma, eh, mientras que se supone que el hombre, mientras sea de determinada manera, sigue siendo atractivo. Cita Diderot, no me acuerdo quién es el autor, el francés que cita, pero, pero esto creo que no nos resulta tampoco tan ajenos, ¿no? Cuando uno mira una serie como Mad Men, recomendadísima si no la vieron, una obra maestra, eh, y con una orientación marcadamente crítica del machismo y del patriarcado. Em, Así que no tenemos que ir tan lejos, me parece, para ver esta eh, prioridad, esta aproximación patriarcal a la vista. Y la estrategia que toma ahí Le Breton es la de mostrar que ese énfasis que le damos nosotros es cultural. La vista no es la modalidad por excelencia en tanto especie como una condición dada. Habla de Merleau-Ponty, pero no es Merleau-Ponty el que dice esta barra basada. Pero sí, digamos, en general, es medio como, Merleau-Ponty es un poco como Tom Hanks. Vieron que todo el mundo quiere a Tom Hanks. A mí no me gusta mucho Tom Hanks, pero sí me gusta Merleau-Ponty. Y todo el mundo quiere a Merleau-Ponty. Em, Así que sería raro que dijeran algo malo del filósofo. Em, ¿Cómo no amarlo? Sí, a Tom Hanks o a Merleau-Ponty. Supongo que a Tom Hanks. A Merleau-Ponty. Ok, ok, ok. Em,
Sí, Forrest Gump está muy sobrevalorada. Salvando al soldado Ryan, no. Eso me parece que es un peliculón que se sostiene. Me sigo yendo de tema. Em, entonces, la aproximación que elige Le Breton es la de mostrar que hay, a lo largo de la historia, por ejemplo, las tradiciones judeo-cristianas también han valorado el oído y que otras culturas eh, enfatizan otros sentidos que se aproximan al mundo de otros sentidos, a partir de otros sentidos o de otras modalidades sensoriales. Eh, priorizan el tacto, por ejemplo. Entonces, que eso es una cuestión muy, muy propia de la cultura occidental y de una condición eh, moderna y posmoderna. ¿Estarían de acuerdo ustedes? ¿Se les ocurren ejemplos en esto de la prioridad de la vista frente a otros sentidos? Actualmente digo, si eso se sostiene hoy. El gusto, me da curiosidad, María Luz, por qué decís que hay una, hay una valorización del gusto? ¿Se me ocurre alguna? ¿Te animás a comentarlo por micrófono? Buenas tardes. Hola. Yo creo que el gusto, al igual que la vista, tiene eh, también ciertas afinidades con lo socialmente impuesto. Eh, Ah, bien. Digo, comparándolo con esto de la visión como algo, este, como se está viendo, como lo estamos viendo nosotros ahora digo. Ujú, El sentido del gusto culturalmente también tiene una cuestión socialmente impuesta, ¿no? En cuanto a sabor de lo que es distinguido, de lo que es sofisticado, ¿m? Por ejemplo, con el vino, con ciertas sustancias que son quizás un poco más estimulantes, están ujú, como más sobrevaloradas en comparación con otras. Me parece que el gusto y ujú. la vista tienen ahí una cosa que se puede comparar a ese nivel, no sé. Bien, bien, sí, sí. Sí, sí, definitivamente eh, eh, me parece que es extremadamente difícil discutir que la manera en la que eh, gustamos y la manera en la que vemos están eh, condicionadas socialmente. ¿Cómo puede ser que a los mexicanos presenten todos una cierta apreciación por los picantes? Tengo un amigo con una novia mexicana que, ella, él le decía, no puede ser, ustedes le ponen picante a todo. Y ella le respondió, y ustedes le ponen dulce de leche a todo. Y me dejó pensando, y tiene razón. Tiene razón, nosotros le ponemos dulce de leche. Tenemos un paladar eh, como que parece estar ya orientado hacia lo muy dulce y lo muy salado. Y por ejemplo, otras especias en la cocina argentina caen muy a queso a todo. Sí, claro, queso a todo, es cierto, es cierto. Em, La pasta así con mucho queso, mucho queso, sí, es cierto. Hacemos em, el Fernet es con coca, y sí, pero
Creo, que eso es profe, como, que también hay culturas que tengan distintos estímulos. Por ejemplo, hay países donde los sabores, bueno, en México, por ejemplo, con lo picante, pero por ejemplo, en Italia o en otros países donde la comida es un culto, eh, los sabores como fuertes, como ser el aceite de oliva, ciertas, ciertos alimentos así que para otras culturas pueden ser muy fuertes. claro. eh, Creo que tiene que ver por esto sostiene lo que Le Breton dice con el tema de la educación o de la cultura, ¿no? Que, que bueno, esa cultura provee también un mundo donde uno se prende a eso con los sentidos y logra eh, identificarse ahí, ¿no? Ser parte de eso. Claro, y está lo que se generan, bueno, cuestiones identitarias, como ya veíamos, pero también todas estas estéticas, los gustos que se consideran agradables y los que se consideran desagradables. Eh, eh, nosotros estamos acostumbrados a comer cosas muy dulces y en otros lugares tanto azúcar lo consideran desagradable. La chica de la panadería también mexicana decía yo siento que me va a dar un coma diabético de cómo ustedes comen las cosas. Eh, entonces ya ahí marca, digamos, nos atraviesa hasta ese punto lo cultural. Eh, llega incluso hasta lo estético, como charlábamos antes. Em, bien, sí, sí vale la pena señalar que por ahí son incluso creo que se aplica a la cocina y también a la vista, porque por ahí estamos acostumbrados a modalidades particularmente pobres también de experimentar. Creo que nuestro entretenimiento eh, suele ser sobre todo audiovisual, más en pandemia, más en- con los servicios de streaming y demás, con el binge watching que proponen. em, Y estamos acostumbrados por ahí, desgraciadamente, más a consumir calidad que en cantidad, o la manera en la que escuchamos la música. No sé si han escuchado música en FLAC, en ese tipo de formatos de que sostienen los 320 kilohertz por segundo, que, que apena por ahí que estemos tan acostumbrados como a estímulos brutos y no nos detengamos en las cuestiones eh, más minuciosas de apreciar, eh, eh, incluso bajo las formas sensoriales a las que estamos acostumbrados, esas cosas que experimentamos. Em, si no escucharon nunca música en FLAC, háganlo y traten de identificar la diferencia. Es increíble, es impresionante. Bueno, entonces, lo que usa la aproximación por la que va Le Breton es la de demostrar la contingencia de todas estas, de esta prioridad de la vista, que contrasta con lo que hace Haraway. Se acuerdan cuál es lo que desarrolla Haraway al respecto de esta prioridad masculina, masculinista o patriarcal de la vista? Supongo que no. En el texto ella reconoce esta cuestión que se le ha atribuido siempre a la vista como un sentido patriarcal, pero se propone no, claro, claro, precisamente relacionado con la visión y el poder, pero se propone no retroceder frente a esa propuesta. Entonces, eh, puesto de manera coloquial, lo que dice es algo así como, tenemos por qué darle la vista al patriarcado.
lo que tenemos que, digamos, tenemos que recuperarla a la vista, que volver a la vista. Y todo el gesto, toda la propuesta de conocimiento situado se aproxima a través precisamente del ojo, de un rechazo eh, de la visión desde ningún lado, de este ojo caníbal absoluto que pretende estar de ningún lado y que en definitiva defiende, esa es la glotonería de la vista que tenemos que rechazar. Esa es la modalidad patriarcal, no la vista como modalidad sensitiva en general, no como modo general de aproximarnos al mundo. No por ser feministas tenemos que dejarla y buscar otras modalidades sensitivas, sino, claro, exactamente, tomó, no retrocedió, digamos, no se amilanesó, diría el negro Álvarez, no, claro, claro, no ser inocente. Em, Frente a eso, decir el error, la violencia, está en proponer que la vista es etérea. Lo violento es ver desde ningún lado. Ese es el gesto patriarcal, ese es el gesto moderno y posmoderno luego al que estábamos acostumbrados. Pero en la medida en que la situamos, eh, a la vista vemos desde un determinado lugar y con ciertas operaciones tecnológicas, incluso semióticas, tecnologías semióticas, eh, podemos recuperar esa modalidad y esos eh, fenómenos visuales para la lucha política. Eh, Creo que son dos estrategias, la de Le Breton y la de Haraway, distintas pero complementarias. Resulta muy interesante la aproximación de Haraway por ser una cuestión eh, más revolucionaria, que le planta cara en vez de decir simplemente de eh, relacionar de manera tan directa la modernidad y la visión como todo. eh, y en lugar de eso pararse y decir, no, 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 el problema no es la vista, es cierta operación de ver, es determinada propuesta de la visión, pero no la visión como un todo. Y ahí es donde se propone rescatarlo. Me parece extremadamente interesante y extremadamente interesante e inteligente la aproximación de Haraway. Reconocer la vista como privilegio, sí. Hacernos cargo del lugar de donde vemos, sí. Sí, sí, sí. Ahí se ve cómo lo que en un principio puede ser una excusa para ejercer violencia, puede expresarse como una posición política. Me parece que Le Breton no es ajeno a la cuestión política, pero al menos no, no hace claro en el texto en el que leímos, no aborda directamente esta cuestión con el grado de eh, énfasis que le pone Haraway. Sí, sí son congruentes en lo visual como posicionamiento. Bueno, em, creo que eso cubre a grandes rasgos todo lo que quería desarrollar. Me interesaba hacer rápidamente una síntesis de la unidad, resolver dudas, desarrollar bien Le Breton, atender a algunas cuestiones que podrían prestarse a confusión y hacer una rápida relación con Haraway, que a grandes rasgos lo entiendo así. Me parece que son dos posiciones eh, que resulta muy fácil complementarlas. Pasamos también por Kuhn rápidamente. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar, que quieran plantear, comentar?
Profe, em, por ejemplo, haciendo un recorrido por los textos de esta unidad, no sé por qué tengo la sensación de que Freud me queda colgado. Digo, hay como un hilo conductor entre Kant, entre Kuhn, entre lo que dice Haraway, Le Breton, y tengo ahí, no sé por qué, me queda como Freud, no lo puedo unir, no sé qué es lo que no puedo, este, es como, no sé por qué estoy viendo el psicoanálisis como tema aparte de todo lo que proponen los otros autores. ¿Qué es lo que está Bien, pasando? ¿qué, qué está pasando ahí? Eh, la cuestión es, ¿se me escucha bien? Porque por ahí lo veo, ahí me parece más permanente el circulito. Em, en esta línea un poco que estábamos trazando antes, Freud se encuentra entre Kant y Kuhn. Es decir, la aproximación freudiana busca extender el razonamiento kantiano, que es hacia un mundo exterior, hacia el psiquismo. Ahí se hace lo que yo propongo, que es una especie de, o sea, la tesis es de la profesora Minot, yo lo digo así, a eso me refería nada más, eh, que es kantiano para adentro. O sea, la propuesta freudiana consiste en extender el razonamiento kantiano hacia el psiquismo y de esa manera, estableciendo a la conciencia como órgano de percepción, eh, conformando un sistema, digamos, poniéndole una grilla tópica al psiquismo y estableciendo ahí toda una serie de valores tópicos, dinámicos y económicos, él hace algo así como fenomenalizar el psiquismo. Entonces, ahí esa es la cuestión. Y como veíamos al principio, y en base a lo que nos decía la profesora Minot en el teórico, todavía nos encontramos con un sujeto único, en base a la universalidad de las estructuras presentadas. En Kant nos encontramos eh, con una fenomenalidad que se presenta solo hacia el exterior y con un sujeto único. Con Freud nos encontramos todavía con un sujeto único, pero él extiende, eh, digamos, él vuelve posible un mundo fenoménico psíquico. Recién con Kuhn pasamos a la existencia de distintos sujetos que, eh, que son sociales en base a las matrices disciplinares. Y todavía con cuerpitos que tampoco teníamos muy marcados en los otros autores. Y recién con estos dos últimos nos encontramos eh, con una multiplicidad de mundos fenoménicos y con cuerpos mucho más presentes y con cuerpos que ya no son tan pasivos, sino que se orientan de manera mucho, lo aclaré antes, ¿no? Que no es que no hubiera, ninguno de los otros autores considera una fenomenalidad, la, la- la emergencia de un mundo fenoménico como un efecto absolutamente pasivo. Ninguno lo hace, pero vamos ganando en actividad a medida que nos acercamos, venimos para este lado. Entonces nos encontramos con sujetos cada vez más activos y en la creación de estos mundos fenoménicos y mucho más encarnados. Ahí es ahí es donde entra Freud en el desarrollo. Por eso yo les hacía hincapié en que lo que nos interesa es el gesto kantiano de Freud, no tanto eh, la justificación del concepto de inconsciente, eh, la metapsicología
ni las tipologías, ni las patologías, ni los casos que él establece. Quédense con esta cuestión. Nomás entiendan todo el texto, vean el video si pueden, es cortito, y quédense con esto sobre todo. Ese es el papel que juega Freud en el marco de esta unidad. ¿Ahí quedó más claro? Sí, buenísimo. O sea, es esto del fenómeno psíquico, del, del paso de Kant a Freud, y Freud planteando el psiquismo como un órgano, La conciencia, la conciencia, bien, la bien, bien, conciencia es el órgano. La perfecto. conciencia es el órgano con la que se estudia el psiquismo, que hace posible la aparición de un mundo fenoménico psíquico. Esa sería la forma correcta de formularlo. Por favor, no se confundan psiquismo con conciencia. Es muy importante eso, es un error grave, no lo hagan. Es de las pocas cosas que tienen que quedar extremadamente claras del texto de Freud. Como digo, después las patologías y demás que él propone, ¿no? Olvídense de eso, pero al menos que la conciencia es el órgano que propone eh, para la captación de los fenómenos psíquicos. Eso tiene que quedar, pero súper claro. Em, Caterina, ¿tiene conciencia de sí? Bueno, sí, pero lo que vimos en el chat desde la unidad 2 es que en Freud hay posibilidad de conocimiento de sí, no solo conciencia de sí. Este es un poco el gesto freudiano que hace posible tener conocimiento de sí. Ahí espero que se entienda más claramente la relación entre la unidad 2 y esta. Digamos. En Freud hay conocimiento precisamente porque vuelve posible el fenómeno psíquico y por lo tanto su estudio. La tópica que él formula, toda la metapsicología, le sirve a valorar esa, la calidad de esa expresión fenoménica en el psiquismo. ¿Se entiende? Bien. ¿Algo más? Bueno, supongo que dejamos acá entonces. Em, Excelente. Espero que tengan muy buen fin de semana y que, bueno, les vaya bien en el práctico de la semana que viene. Cuídense mucho.